Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Periodistas. Buenas noches, Pablo, buenas noches. Mariana Corradini, largo este mes, últimos días de marzo, ¿sí? 31 de marzo. Y bueno, vamos a abordar un tema que tiene que ver con esta agenda que nos interpela, como lo es la macroeconomía, el dólar, el Fondo Monetario Internacional, una posible devaluación, pero también el tema de nuestras industrias. Una pregunta que se hacía a nuestro invitado: ¿a qué se van a dedicar los argentinos? ¿De qué van a trabajar los argentinos? Por eso hemos convocado con Mariana a UniTV y a periodistas, al licenciado Carlos Egiara. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a empezar con la macro, ¿no? Es decir, creí que ibas a decir vamos a empezar facilito. No hay tema facilito. No hay tema fácil, no. Bueno, por allí, en palabras de Carlos, como docente también, a veces nos ayuda a hacer más asequible algunos conceptos que suenan a veces como distantes, ¿no? Distantes. Hoy, ¿quiénes son los que pueden pensar o no pensar en esto de la fluctuación del dólar? ¿Cuánto subió el dólar blue? Casi un 2%. ¿Cuánto el contado con liqui? ¿Cuánto el BEP? ¿Cómo está hoy la sensación esta que los argentinos pensamos en dólar? Sí, los argentinos muchos piensan en dólar, operan en dólar, y la verdad es que sí, es un sistema bimonetario, formal e informal, en realidad. Y bueno, desgraciadamente no es lo mismo que pasa en otros países. Pensemos, Brasil el año pasado devaluó el 25% su moneda. La inflación fue solo del 5%. Es decir, los brasileños no piensan en dólares y por lo tanto actúan de otra manera en términos empresarios. Y eso expresa una creciente disparidad, por ejemplo, en la relación comercial con Brasil, donde mientras Brasil devalúa su moneda y por lo tanto se hace más competitivo, Argentina revalúa su moneda y se hace menos competitivo. Eso explica por qué una manada de argentinos se fue de vacaciones a Brasil, por supuesto, pero también explica la contrapartida de eso, porque estamos ya comenzando a ver un avance muy fuerte de importaciones desde Brasil, que están afectando a algunos sectores muy concretos, ya como el sector porcino, por ejemplo. Carlos, contanos un poco esto. Si bien el dólar siempre está en agenda, en los últimos 10, 15 días por allí hubo una aparición mucho más constante, permanente. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación del posible acuerdo con el fondo? ¿Cuánta plata podría venir? ¿Qué nos contás de este escenario? Yo creo que es importante rescatar que en el acuerdo con el fondo hay tres ejes, digamos. El primero es una reprogramación de la deuda en base a un acuerdo que se había firmado en marzo del 2022. Que en realidad ese acuerdo de marzo del 2022 tenía que ver con la deuda que había tomado Macri en el 2018. La deuda que había tomado Macri era absolutamente impagable, era un acto irresponsable, tanto del gobierno argentino como del Fondo Monetario. Era impagable realmente, porque era un stand-by, era a corto plazo, era absurdo. Por lo tanto, en marzo del 2022 se hace un acuerdo de reprogramación a largo plazo, y ese acuerdo en realidad es el que ahora se vuelve a pactar para reprogramarlo de nuevo, digamos. Eso es un pase contable. Cuando se habla hoy de los 20.000 millones, la cifra probablemente es 20.000 millones, de los cuales 14.000 millones son la reprogramación de los pagos. Eso es casi un pase contable. No lo vamos a ver. Es como el Fondo Monetario te da plata hoy para que le pagues dentro de una semana, digamos, a ellos mismos. Esa es una parte importante, digamos, porque en realidad es lo que es el punto relevante del acuerdo con el fondo. Ese primer punto, reprogramar los pagos para que Argentina no entre en default, lo cual también es un problema para el Fondo Monetario, porque el 35% de la cartera del Fondo Monetario es la deuda con el gobierno argentino. De tal manera que ese primer punto, está claro que las dos partes lo querían firmar, están todos de acuerdo con eso, no hay ningún problema. El tema es que el gobierno argentino, además de eso, desde el año pasado, le estaba pidiendo, bueno, che, pero dame plata fresca. Liquidez, claro. Además del acuerdo de la reprogramación, dame dólares que yo necesito para fortalecer las reservas, para salir del cepo, etc. Entonces, estamos hablando de un acuerdo por unos 20.000 millones, es lo que se viene mencionando. 14.000 son un pase contable. Bien. Quiere decir que los otros 6.000 serían el aporte extra, digamos, que el Fondo Monetario le daría al gobierno argentino. Ahora, Milei y Caputo están diciendo de libre disponibilidad. Eso no se lo puede creer nadie. ¿Qué significaría eso, primero? Que los 20.000 millones se los van a dar así todos juntos. Bien. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir en absoluto. Yo creo que hay además, hay un personaje argentino muy interesante que se llama Claudio Loser. Ajá. Claudio Loser es un mendocino. No es perdedor, ¿no? ¿Cómo? No es un perdedor, Loser, pero no perdedor. Como ese juego de palabras.
Ha sido director del Fondo Monetario en algún momento, digamos. Es un mendocino que ya está jubilado y que está más allá del bien y del mal. Entonces habla con bastante honestidad intelectual, porque no está jugando a ninguna cosa. Y él dijo hace 2 semanas lo obvio, de decir, de ninguna manera el Fondo Monetario le va a dar 20.000 millones de dólares al gobierno argentino de libre disponibilidad. Los 14.000 millones se los va a ir dando en cuotas, como fue el acuerdo anterior, y los 6.000 millones, esos supuestamente adicionales, tampoco se los va a dar de una, porque va a estar pendiente de que el gobierno argentino cumpla trimestralmente los compromisos. Ahora, el punto 1 entonces es, reprogramamos la deuda. Estamos todos de acuerdo, dice el Fondo Monetario. Dame plata extra. Bueno, te voy a apuntar 6.000 millones, pero hasta ahí no pasaría nada. El mercado no estaría tan nervioso como ha estado las últimas semanas si fuera por estos 2 puntos. El tema es que hay un tercer punto. El atraso cambiario. Que es los reclamos del Fondo Monetario Internacional. Si afirmamos, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de nada? No, quiero 3 cosas, hizo el Fondo Monetario. Lo primero, quiero que salgas del cepo. Lo segundo, quiero que elimines el blend. El blend en realidad es el mecanismo de exportación por el cual los exportadores cobran 80% del dólar oficial y 20% del contado con liquidación, que es una versión bursátil, que son 200 pesos más por dólar. Bien. El Fondo Monetario, porque alguien que esté escuchando dirá, ¿qué le importa al Fondo Monetario el mecanismo de exportación de ese blend? ¿Qué le interesa? No, le interesa porque yo siempre digo medio irónicamente, el Fondo Monetario algún día quiere cobrar en serio. Algún día quiere cobrar. Y ese 20% que no se liquida en el dólar oficial se va por abajo de la mesa y no pasa por el Banco Central. De tal manera que el Fondo Monetario dice, che, algún día yo quiero cobrar. Para cobrar quiero que las reservas del Banco Central sean realmente importantes. Y vos estás dejando, le diría al gobierno argentino, que el 20% de las operaciones pase por abajo de la mesa sin entrar a las reservas. Bien. Quiero que elimines eso. Y lo tercero, el Fondo Monetario desde el año pasado, todos los meses, venía insistiendo con que el tipo de cambio está atrasado. Lo hemos dicho acá en alguna oportunidad. Sí. Para el Fondo Monetario el atraso es del 30%. Entonces, acá entra un terreno claramente político. El Fondo Monetario reclamando la eliminación del cepo, la salida de la eliminación del blend y la recuperación del tipo de cambio, digamos, o el sinceramiento del tipo de cambio. El tema es que el gobierno argentino tiene que cumplir esas 3 cosas. La pregunta es cómo y cuándo. Con una elección a medio término. Y ahí es donde el mercado entra a ponerse nervioso. Porque en realidad la posición de Milei, recordémosla, es yo quiero llegar a octubre con una inflación del 1%. Alguna vez dijo, bajar la inflación es un objetivo prioritario, absoluto, y voy a bajar la inflación cueste lo que cueste. La frase no es mía, es de él. Cueste lo que cueste. Eso implica el atraso cambiario que estamos viendo, que hace mucho daño a todos los segmentos empresarios en términos de competitividad. Y entonces la pregunta sería, bueno, entonces, ¿cuándo van a salir del cepo y liberar el tipo de cambio? Después de octubre. ¿Y se aguanta hasta octubre? Bueno, ahí es donde entra en juego el otro ministro, Sturzenegger, que es el que le está diciendo al presidente Milei todos los días, apenas se levanta, le dice, mira, el mercado ya tomó nota de esto, estamos perdiendo reserva todos los días, hemos perdido más de 1.000 millones en pocos días, tenemos que salir del cepo ahora. ¿Con qué argumento? De si salimos del cepo ahora y va a haber una inflación en el mes de marzo, abril, puede ser, después se va a acomodar y vamos a llegar a octubre con una inflación del 1 y pico %. Pero eso es una hipótesis. Podría no ocurrir. Entonces, el presidente hasta acá sigue, digamos, de alguna manera... Con su libreto. Con el libreto de Caputo, diciendo, no, tengo que aguantar hasta octubre y después veremos. El tema es que el mercado se tensiona fuertemente y se empiezan a desequilibrar otras variables. Pensemos. Los empresarios entonces están diciendo, bueno, el tipo de cambio se tiene que acomodar en algún momento. El ministro lo reconoce. Caputo dice, alguna volatilidad va a haber, pero no un cimbronazo. Yo coincido con Caputo. Si la cosa se administrara adecuadamente, no debería haber un cimbronazo. Se podría administrar de una forma gradual si las cosas se hacen bien. Digamos, la Argentina tiene que sincerar el tipo de cambio. Lo puede hacer de una manera prolija o desprolijamente. Hasta acá, las 2 posibilidades son concretas, digamos. Ahora, el tema es que los tiempos se van acomodando, porque mientras tanto desequilibras otras variables. Por ejemplo, los productores agropecuarios están dejando de vender los granos. Ha caído claramente las últimas 2 semanas la venta de granos. Los exportadores no están liquidando las exportaciones.
Porque si a vos te dicen, che, va a haber una devaluación, Claro. Sí, entonces sí. no voy a liquidar la exportación ahora y cobrar chauchi palito, voy a esperar la devaluación. Sí. Los importadores están adelantando pagos de importación. Claro. Por la Es decir, duda. todo el mercado está especulando con que finalmente va a haber una devaluación. Nadie sabe cuándo ni de qué forma, digamos, pero eso genera mucha incertidumbre y entonces el mercado empieza a tomar nota de eso. Pensemos los bancos. Los bancos privados en general hace 2 semanas salieron a comprar dólares como fuera. No importaba si era cabeza chica, cabeza grande, si el billete de Lincoln tenía un bigote, no importaba. Salieron a comprar todos los dólares que encontraron y se posicionaron en el mercado de futuros, además, convalidando una devaluación en el mercado de futuros de casi un 30%, y levantaron todas las tasas en dólares. Es decir, los bancos, tengo un cliente que estaba negociando con el Banco Nación un crédito al 4,5%, lo llamaron al otro día y le dijeron el 9,5% ahora. Es decir, los bancos quisieron comprar todos los dólares que encontraron y no prestarle a nadie. Claro. Entonces levantaron la tasa para no decir, no te presto, Sí, sí. te levanto la tasa y te la Y duplico. no te conviene, claro. Y por supuesto, sube la tasa también de los plazos fijos, en realidad en pesos, porque los bancos tampoco quieren que la gente se les corra del mercado, porque lo que hubo es un corrimiento de inversores que se pasaron de peso a dólares, digamos. Ahora, todo esto es una incertidumbre muy grande y vamos a ver si aparece alguna señal de tranquilidad. Lo que pasa es que, yo digo, ya empezamos a ver una pérdida de confianza de parte de los principales operadores del mercado hacia el ministro Caputo, claramente, digamos, porque Caputo mostró mucho nerviosismo estas últimas semanas, que lo ha hecho entrar en contradicciones públicamente, digamos, y los operadores se dan cuenta, digamos, que le están diciendo una cosa que no es. Y en ese punto yo interpreto, esto es una posición muy personal mía, creo que el nerviosismo del ministro Caputo no está expresado por un cortocircuito con el Fondo Monetario, sino que expresa ya un cortocircuito con el propio presidente de la Nación. Bien. ¿Pausa? Vamos, gracias Carlos. Seguimos en el próximo bloque, Sí, en el sí. próximo bloque vamos a abordar temas que tienen que ver más con, lo decíamos, ¿no? Con qué perfil de país, con qué perfil productivo, industrial, laboral nos encontramos los argentinos. Muchas incertidumbres, muchos signos de preguntas. Ya volvemos. volvemos. Segundo bloque, continuamos dialogando con el economista, consultor, docente Carlos Egiaro, y recién nos contaba sobre el nerviosismo de los mercados, pero cómo a pesar de eso el gobierno nacional tiene la firme convicción de bajar la inflación. Pero, y también a pesar de eso, y acá está la pregunta para Carlos, hay movimientos en los precios de góndolas, Carlos. Hay movimientos, sí. En realidad el gobierno tenía la expectativa que para esta época ya la inflación tenía que estar por debajo del 2%. No fue así en el dato de febrero y tampoco va a ser así en el dato de marzo, sin lugar a dudas. El presidente de la Nación ya había abierto el paraguas sobre este tema hace 2 o 3 semanas. Por supuesto que él argumenta que tiene que ver con cuestiones estacionales, mencionó el tema de la carne vacuna, que sí lo es, digamos, pero en otros casos obviamente no. La incertidumbre también está jugando en este punto en términos de remarcaciones. Y ahí es donde juega fuerte la posición del presidente cuando sale a decir en la red social X, digamos, bueno, no, en marzo la inflación va a estar arriba del 2%, pero yo prometo que a partir de abril y mayo la inflación va a estar debajo de los 2 puntos. En realidad no es tan probable que sea así, pero obviamente la jugada es política. ¿Por qué? Porque el presidente de la Nación considera que llegar a octubre con una inflación por debajo de los 2 puntos o en el 1 y pico % es su carta de triunfo electoral. Y de ahí entonces que ese objetivo está por encima de cualquier otra cosa. Deja subordinada cualquier otra cuestión, incluyendo la competitividad de las empresas, incluyendo un montón de cuestiones que generan todo este proceso de incertidumbre que vemos arriba de la mesa, de donde en realidad, además, este es un daño autoinfligido, por así decirlo,
Porque en realidad el gobierno pudo haber hecho otras cosas el año pasado, en este punto, bajo las propias sugerencias del Fondo Monetario. Entonces fue generando más tensiones que ahora son muy difíciles de administrar. El Fondo Monetario el año pasado que le decía, mira, con la recesión que hay, en vez de evaluar el 2%, evalúa el 4%, la verdad que no va a pasar nada. El mercado lo va a absorber y vas a ir resolviendo este problema del atraso cambiario. Decidió no hacerlo porque la prioridad absoluta era bajar la inflación. Entonces ahora te encontrás con un atraso cambiario que puede estar en el 30%, con todo el problema de la salida del cepo, el reclamo del Fondo Monetario de eliminar el blend, y ahora es muy difícil de administrar esa situación, muy difícil. A ver, como economista, ¿esto se entiende como falta de músculo, digo, en la gestión, capricho, ideología? ¿Cómo se lee eso, no? Porque realmente es... Yo creo que hay una base ideológica, porque en realidad me consta que el ministro Caputo tenía previsto empezar a devaluar progresivamente a partir de abril, mayo del año pasado. Y el presidente se puso firme en que no tenía que ser así, y Caputo, luego de renunciar, agachó la cabeza. Y hoy tenemos este problema encima, entonces, que ya ni el gobierno sabe cómo va a resolver. Claro. ¿Y cómo impacta esto, lo que planteaba Paula cuando nos íbamos al cierre del primer bloque, en los pensamientos a futuro, las perspectivas de productividad, de la matriz productiva del país, pensando incluso en el corto plazo? ¿Cómo se organizan? Yo diría que eso está en otra dimensión. ¿Por qué? Porque en realidad, más tarde o más temprano, se va a acomodar el tipo de cambio. Aunque los costos si no va a ser sean, antes o después de las elecciones no lo sabemos. Pero está claro que esto va a ocurrir, porque esto es insostenible. Es insostenible en términos de competitividad. Cuando el presidente de la Nación, el ministro Caputo, dice acá hay una conspiración de la oposición política, de los periodistas, etcétera, en realidad los que están moviendo la cotización no son ni la oposición política ni los periodistas. Son grupos empresarios muy concretos. Porque en realidad esto tiene que ver también con el hecho de que hay segmentos empresarios muy importantes de la Argentina que han visto perder sus márgenes de rentabilidad, que están en una situación comprometida y por lo tanto están presionando también por una devaluación. ¿Por qué? Porque hay segmentos empresarios que están diciendo, yo tengo que esperar después de octubre para que me muevan el tipo de cambio, no quiero que sea antes. Entonces voy a ir al mercado antes a presionar en el contrato con liquidación, en el dólar MEP, a ver si consigo torcerle el brazo al gobierno y que la devaluación se produzca antes porque me conviene a mí como grupo empresario. Esto está ocurriendo. Lo que pasa es que el ministro Caputo prefiere echarle la culpa a la oposición política y a los periodistas en lugar de reconocer que está enfrentado con los sectores empresarios. Cuando uno ve los documentos de la Unión Industrial Argentina, hablando de industricidio, en realidad está claro que ya tiene a todo ese segmento empresario en la vereda enfrente del gobierno argentino. Con relación a esto, Carlos, vos... Pero digo, el tema de la matriz productiva es un tema de mediano y largo plazo que va por otra vía, digamos, porque digo, este tema se va a resolver en algún momento. No va a haber cambios por esta situación concreta con la coyuntura. Esto está jugando en la coyuntura, finalmente va a haber alguna modificación del tipo de cambio que va a acomodar un poco la situación, pero igualmente el tema de a qué se van a dedicar los argentinos remite, por supuesto, a otro tema más de fondo, que es el modelo económico. Cuando el presidente de la Nación dijo en la campaña electoral, yo voy a abrir la economía argentina a la chilena, en realidad estaba hablando de un proceso de especialización productiva, de apertura económica, que obviamente deja un montón de sectores descalzados. Y pensemos en esta lectura que sí tiene que ver con lo que el gobierno argentino está haciendo, porque hay gente que me dice, bueno, están bajando las aranceles de importación. Es una parte de la película, tal vez la menos relevante. Lo que el gobierno está haciendo, argentino está haciendo, es que está desarmando toda la estructura administrativa de la aduana. Está desarmando toda la estructura administrativa de la aduana. Con lo cual lo que vemos hacia adelante es un proceso de aceleración de importaciones, que obviamente va a poner en jaque adicionalmente un montón de sectores productivos, esto al margen del debate del tipo de cambio en el corto plazo. Claro. Al margen de eso. Y eso sí tiene que ver, porque la frase de a qué se van a dedicar los argentinos tiene muchísimos años. Remite a la década del 80, cuando el gobierno japonés le envió a Alfonsín en ese momento, al principal referente que había generado el milagro de la recuperación japonesa después de la Segunda Guerra Mundial, para que hiciera un plan estratégico con respecto al desarrollo productivo de la Argentina. Y vino, Oquita se llamaba, vino con todo un equipo de gente en realidad y a los pocos meses tiró la toalla. Y le pidió una reunión a Alfonsín y ahí vino la famosa frase. Le dijo, no le puedo hacer un plan estratégico porque no sé qué se van a dedicar los argentinos. Claro. Y esta pregunta, si Oquita resucitara, haría la misma pregunta. En términos de decir, bueno, proteccionistas a ultranza, liberales a ultranza, ¿cuál es la estrategia que tiene la Argentina de su inserción en el mundo? Porque es cíclico, en términos además. Estratégicos. Claro, porque es cíclico, digamos. Bueno, claro. Y eso es un problema de falta de consensos. Chile sí los tiene, Brasil sí los tiene y Argentina no los tiene.
Brasil los tiene de una manera proteccionista, Chile los tiene de una manera libre cambio, digamos, cuando ya les faltan políticas de Estado. Bueno, porque falta un consenso sobre la matriz productiva. Entonces en Argentina vamos y venimos, depende de quién está gobernando. Unos años somos proteccionistas, otros somos liberales, mientras que Brasil es proteccionista desde hace 50 años, no le erró nunca, y Chile va en la otra dirección, liberal. ¿Por qué para ellos es más simple? Chile no puede no ser liberal en términos de apertura económica. ¿Por qué? Porque tiene un mercado interno muy chico. No se puede dar el lujo de ser proteccionista con un mercado tan pequeño. Tiene que abrirse al mundo y especializarse. Brasil puede ser proteccionista porque tiene un mercado interno espectacularmente grande. Y si pensamos un dato que a veces es muy fuerte, ¿no? Solo el complejo industrial del Estado de San Pablo, el complejo industrial del Estado de San Pablo equivale a todo el complejo industrial del resto de Latinoamérica junto, incluyendo México. Claro, y nosotros, está claro que Brasil es proteccionista y porque lo va a seguir siendo siempre. ¿Y Argentina cómo estaría en eso, no? Tenemos un mercado interno también interesante, no fuerte como Brasil. Argentina está en una incómoda posición intermedia. Claro. No es ni Chile ni Brasil. Entonces, en realidad, a veces gana alguien una elección que quiere ser como Brasil y otra vez gana otro que quiere ser como Chile. Entonces vamos y venimos y nunca tenemos un consenso. Ahora, el consenso, en realidad, debería ser un consenso no entre los políticos, un consenso entre los grupos empresarios. Claro. Pero ahí hay un problema adicional en la Argentina que Brasil no tiene, porque Brasil tenía muchos problemas en términos de encontrar acuerdos interinstitucionales y el gran creador de eso no fue Lula, sino Cardoso, un presidente anterior. Lula heredó un consenso entre los principales grupos empresarios que ha persistido hasta hoy. En el caso argentino eso no se ha conseguido nunca. Y tal vez uno de los problemas centrales de por qué no se consigue nunca es porque, yo siempre tiro esta cifra, el 80% de las exportaciones argentinas están en manos de empresas que no son argentinas. De tal manera que conseguir un consenso interno en la Argentina es muy difícil, porque una parte sustancial del aparato productivo no responde a intereses locales, mientras que en Brasil sí. Claro. Y otro dato que por allí tiene que ver con esto de que, bueno, además del modelo de país, ¿no? Que estamos ahí en el medio, toda la baja de consumo de un montón de alimentos que son de nuestra zona productiva. Por ejemplo, quesos, yogur, leche. Vos planteabas también en una de tus columnas acerca de la baja impresionante de este tipo de productos y que se ve afectado en muchas de las empresas que son de nuestra región, ¿no? ¿Cómo reacomodan su producción en un mercado que sin dudas dejó de consumirlas, pero que tampoco pueden exportarlas? Es una situación compleja porque en realidad pensemos, la pérdida de poder adquisitivo en la Argentina de amplios segmentos sociales viene desde el 2012 en realidad, pero la pérdida de poder adquisitivo del año pasado fue muy fuerte desde un punto que ya era muy bajo. Entonces generó un quiebre sobre el consumo de determinados segmentos. Pensemos que más de la mitad de los jubilados gana 350.000 pesos por mes. Entonces, obviamente, es un escenario muy complicado que ha generado cambios en los 2 últimos años muy fuertes en las pautas de consumo de amplios segmentos sociales. Esto expresa la caída del consumo de carne vacuna, expresa la caída del consumo de lácteos y el aumento del consumo de polenta, el aumento del consumo de arroz, el aumento del consumo de huevos, que es una situación que, desgraciadamente, digamos, me parece, no se va a poder revertir en el corto y en el mediano plazo. Es decir, la caída del poder adquisitivo en millones de personas, que ya hemos convalidado como sociedad, en realidad difícilmente se puede revertir próximamente y por lo tanto expresa un nuevo escenario de pautas de consumo de la sociedad. Carlos, se nos termina el programa, pero nos gustaría que, por decíamos, de cierre, nos puedas... ¿Qué perspectivas ves? ¿Qué crees que puede pasar en el corto y mediano plazo? ¿Sos optimista? ¿Dónde te paras? La incertidumbre que está planteada sobre la salida del cepo es difícil de evaluar en este momento. Mi impresión es que el presidente, hasta el día de hoy a la tarde, digamos, sigue pensando que quiere sostener la situación hasta octubre. Eso va a ir generando tensiones permanentemente. Pero el presidente está recibiendo presiones internas dentro de su propio entorno para que lo haga antes de las elecciones. Me da la impresión de que el presidente va a seguir firme con la posición que le estamos viendo hasta el momento. Ahora, lo que también está claro es que hay grupos empresarios importantes en la Argentina que están intentando torcerle el brazo al gobierno argentino. Y eso explica la caída de reservas de las últimas semanas, digamos, y el aumento de la brecha del dólar oficial con respecto al blue, al contado con liquidación y al dólar MEP. Estamos hablando de una pulseada.
Alguno de los dos va a ganar, hay que ver qué pasa. Alguien va a ganar, A ver sí. quién tuerce el brazo. Y algunos, quién muchos vamos a perder seguramente. estamos perdiendo. Bueno, en realidad pensemos que, yo digo, el deterioro del poder adquisitivo de millones de personas no se va a resolver en el corto y en el mediano plazo. Y por supuesto que ahí hay toda una división histórica en el pensamiento económico entre los liberales y los que no son liberales, en términos de decir, bueno, no, pero vamos a estar mejor en el largo plazo. Como dice el presidente, dentro de 10, 15 años todos vamos a estar mucho 75, mejor y se va a recuperar todo, vamos a ser todos felices. La visión liberal siempre descansa sobre que los cambios generan beneficios y en el largo plazo, digamos. Y ahí está la posición de quienes no son liberales, que priorizan no el largo plazo, sino la visión más de corto y mediano plazo. La persona que más odia a Milei se llama Keynes. Y una de las frases más famosas de Keynes, cuando planteaba su visión de que había que actuar en el corto plazo para resolver los problemas, la frase famosa de Keynes es: en el largo plazo estamos todos muertos. Bueno, y hay sectores que peor, ¿no? Como el de los jubilados, ¿no? Y Pensemos. bueno, la situación del sector de jubilados es dramática. Y los más vulnerables. Y claro. ciertamente. Gracias, Carlos Segiaro. Siempre un gusto Un placer. recibirte. Vamos a la segunda pausa y luego volvemos para despedirnos y para recuperar algunas de estos ejes que dejó la entrevista con el licenciado Carlos Segiaro y algunos otros datos políticos de la semana. Recuperando lo que decía el licenciado Segiaro, bueno, elecciones de medio término, decíamos año político, y cómo se va a desarrollar esta pulseada, como dijo Segiaro, acerca de los sectores industriales, los grupos de poder y la decisión de Milei de quedarse en esa posición férrea que incluso es contraria a lo que le pide el Fondo Monetario Internacional. En breve, probablemente puedan ir surgiendo algunas nociones de esta tensión que está hoy vigente. Política, déjenme que les cuente 3 datitos muy locales, rapidito. Primero, Villa María el miércoles, en el acto por el Día del Veterano de Malvinas. El acto central de la provincia se hace aquí y va a estar el gobernador Yarlora, otra vez mostrando la buena sintonía con el intendente Castelo. Intendente que, segundo dato, el fin de semana realizó un nuevo Yuyal, estas reuniones en las que se encuentra con todos sus colaboradores, le pidió más territorio, estar cerca de los problemas y situaciones de la gente. Tercer dato político, quien también estuvo haciendo reuniones con distintos sectores sociales el último fin de semana con mujeres, fue Darío Capitani en el marco de Construyendo Villa María con un año claro, 2027. 3 datos, decía Mariana entonces, que tienen que ver con la política local y que también ya se empieza a mover en este sentido, pidiendo territorio, la presencia de Yarlora y sin dudas también el movimiento de Darío Capitani en una construcción de militancia. Agradecemos a Lilou por la indumentaria, a Andrea Peretti también por el maquillaje. Un abrazo enorme a Erika y a su familia. A ustedes decirles que pueden recuperar este contenido los días jueves y domingo a la hora 21:30. Muy bien. También por las redes de UniTV. Muchísimas gracias. Buena semana, gracias por acompañarnos. Buenas noches.